entender mucho mejor desde el ángulo de la comunicación todo esto. Mónica García Prieto, desde 1995, ha ejercido como corresponsal en Roma, Moscú, Jerusalén, Beirut, Bangkok y Shanghái. Ha recorrido el mundo como reportera, sobre todo denunciando vulneraciones de los derechos humanos y poniendo el foco en la justicia social y las víctimas, como la sociedad civil es habitualmente. Un fuerte aplauso para ella, por favor. Gracias a todos por recibir a esta impostora. No sé nada de cambio climático más allá de los 2 años de masterclass que me he hecho gracias a José Esquinas, con quien colaboré en un libro contra todo pronóstico. Y por eso, yo quiero decir, los periodistas somos expertos en nada y sabemos muy poquito de muchísimas cosas. Es una ventaja y una gran desventaja de mi trabajo. Cuando José me contactó para escribir este libro, nos habíamos conocido a través de una entrevista, y yo le expliqué muy francamente que no era mi especialidad y que era un error la elección que estaba realizando, dado que yo no soy experta en cambio climático. Y de hecho me dijo, pero entonces, ¿tu especialidad cuál es? Yo le dije, hombre, el conflicto. Me dijo, ¿pero qué tipo de conflicto? El armado, el bélico, es decir, he cubierto 12, 13, 14 guerras en estos 30 años de trabajo, y él me dijo, pero entonces me lo pones completamente a huevo, porque esto es el verdadero conflicto del siglo XXI. Y efectivamente, ese fue el gran argumento que me convenció, y ese es el argumento que mantengo aún hoy en día, dado que me parece que hay dos grandes emergencias a las que estamos asistiendo. Las dos coinciden, y siento echaros la turra, tanto en la pasividad con la que le estamos asistiendo, en el negacionismo y en nuestra complicidad, en cierta manera, al no hacer nada para evitarlo. Es decir, no podemos decir es que yo no sabía. Tenemos obligación de saber, tenemos obligación de actuar. Una de las crisis está en todo el mundo, en todo el planeta, que es la crisis climática. La otra cosa es el genocidio que se está cometiendo en Gaza con nuestra, como os digo, supervisión, con nuestra vista puesta allí, sin que movamos un dedo para cambiarlo. Claro, uno pone en riesgo la mera existencia del planeta, el otro pone en riesgo la existencia de nuestra humanidad, de los principios jurídicos con los que llevamos basando nuestra convivencia desde la Segunda Guerra Mundial, y además echa por tierra los millones y millones de muertos que dio aquel conflicto solamente para que obtuviéramos las democracias y las libertades que hoy damos por sentadas. Con lo cual, todo esto os lo digo porque yo he sido corresponsal en Oriente Próximo, porque sufro todos los días muchísimo con lo que está ocurriendo, con lo cual voy a trufar seguramente con ejemplos de ese entonces toda esta exposición que os voy a hacer. Como os digo, escribir el libro fueron 2 años de conversaciones fascinantes, como os podéis imaginar. Con Pepe es bastante fácil que sea fascinante, y fue para mí un aprendizaje intensivo. En primer lugar, porque yo soy de esas personas que tiene pánico al lenguaje científico. Y aprendí a perderle el pánico y a perderle el miedo. Es una de esas concepciones falsas que tenemos. Es muy difícil entender todo esto en absoluto. Es una cuestión de voluntad. Es como todo cuesta. Todo cuesta. Es decir, informarse también cuesta, pero es que también es una obligación, me temo, y una responsabilidad de cada uno de nosotros. Otra de las cosas que me ayudó a entender fue la interrelación entre el planeta, los recursos, los humanos. Y todo está tejido mediante esa interrelación completamente imbricada, ¿no? Que es muy interesante, porque luego empiezo a percibir enfoques climáticos o enfoques sobre conservacionismo allá por donde voy a informar de otras realidades, ¿no? Yo me dedico más bien al periodismo político de derechos humanos. Y por tanto eso me ha permitido, como os digo, introducir ese enfoque en mis crónicas. En cada uno de mis viajes ahora tengo esa mirada. Y creo que esa es la clave, que cada uno de nosotros adopte esa mirada en lo más mínimo que hagamos, es decir, en nuestra vida cotidiana, que esté completamente implicado en nuestro lenguaje, ¿no? Como os digo, y lo ha mencionado muy bien Fernando, ha traído muy bien a coalición el tema de la estrechísima relación entre cambio climático, desastres naturales y migraciones, conflictos, sublevaciones, etcétera, etcétera. Buena parte de los refugiados climáticos que se están produciendo hoy en día no los estamos viendo, están en África, están moviéndose de un país a otro. No lo hacen también escapan de la guerra, también escapan de violaciones de derechos humanos. Sobre todo están escapando de las sequías extremas y de las lluvias torrenciales extremas, que están destrozando cultivos. Si no hay cultivo, no solamente ellos no tienen grano para comer, su ganado no tiene grano para alimentarse, no tiene recursos para alimentarse, también perece, con lo cual se va creando una rueda que finalmente les lleva al exilio, a un exilio continuo, porque allá por donde va produciéndose lo mismo. Y de esto vamos a hablar al final, porque quiero poneros un ejemplo sobre mi último viaje y las acciones que se están tomando, porque es muy interesante ver cómo la imaginación humana
también se sobrepone un poco a toda esta desesperanza y nos da muchas claves de cómo actuar con ingenio frente al desastre, ¿no? En primer lugar, como os digo, creo que hay que perder el miedo a la hora de comunicar y a la hora de informarnos. Perder el miedo pensando que no vamos a entender lo que nos están contando. Sí, lo entendemos todos. También es cierto que creo que hay que cambiar el enfoque de algunos medios de comunicación y hacer la información más accesible, menos terminología científica, menos datos. Dejemos de influir con datos y dejemos de magnificarlo todo, de cuantificarlo todo, que también es necesario, el rigor es necesario, porque para eso están los científicos, para darnos ese punto de rigor, pero también haciéndolo de manera que la gente no se sienta asustada por este titular con porcentajes, con informes o con palabras que no terminan de comprender. En esto José fue un gran sufridor mío porque no entendía la mitad del vocabulario. Estuve el primer año intentando traducir el lenguaje científico en mi propio vocabulario hasta que lo entendí. Pero como os digo, se entiende. Es una cuestión, como os digo, de esfuerzo, ¿no? La inseguridad alimentaria, como os digo, es que provoca inestabilidad, provoca conflictos. Cualquier zona que se queda sin una industria implica gente parada que va a terminar recurriendo a las armas. Las armas están en todos sitios desesperados, quiero decir. Eso es un básico, es un clásico. Aparecerían aquí si estuviéramos en un momento de vacíos de poder, de milicias, etcétera, etcétera. Las milicias se nutren precisamente en todo el mundo, da lo mismo que estemos hablando del sureste asiático, de África o del Cáucaso Norte, de inestabilidad, de hambre, de precariedad, de injusticia social, de desigualdad social. Con lo cual, no es que sea importante solamente por empatía y por humanidad el hecho de que todos podamos comer, dado que producimos un 60% más de lo que necesitamos. Quiero decir, si no van a venir los problemas a nosotros. La inestabilidad se contagia. Lo que pasa en Sudán del Sur ha pasado al Chad. Lo que pasa en Gaza pasa en el Líbano y se va trasladando a otros países. Y es importante pensar que lo nuestro, nuestra estabilidad, ha sido una excepción a lo largo de la historia. La Unión Europea, Occidente, vive en relativa estabilidad. Ha sido 50, 60 años de estabilidad que no creo que se repitan. Y esto puede acabar de un día para otro. Y esto, cada conflicto nos lo demuestra. Con lo cual hay que entender que hay que hacer un esfuerzo continuo para salvaguardar lo que tenemos, para mantener lo que tenemos. Y lo mismo pasa, evidentemente, con el clima y con el planeta, ¿no? Medidas que me preguntaban cómo comunicar para concienciar. Pues yo creo que hay que apoyarse mucho en la nueva generación. Creo que lo habéis comentado vosotros dos también, con todo el sentido. Los chicos son mucho más permeables, los niños, adolescentes, entienden muchísimo mejor, no se plantean con tanto miedo los argumentos climáticos y una vez que tienes al niño convencido, tienes a la familia convencida. Porque el niño te va a echar la turra y está bien, afortunadamente. Es decir, igual que un niño me va a echar la turra del tabaco porque quiere evitar un cáncer, nos va a echar la turra del cáncer probable, potencial, o el cáncer que ya ha adquirido el planeta Tierra y que como no actuemos lo va a devorar. Me parece importantísimo educar en colegios, educar en institutos, educar en medios públicos, en medios de comunicación públicos, porque no vale solamente con, evidentemente, educar a la nueva generación. La antigua generación también tiene que cambiar hábitos de consumo. Ha habido una serie de... Nos hemos acomodado a una serie de cosas, a una serie de beneficios que no son normales, que no son sostenibles, a crecer de una manera desaforada, si lo podemos llamar crecer. José y yo teníamos grandes discusiones al respecto. Yo creo más en el decrecimiento y creo que todo este tipo de cosas hay que irlas incorporando al discurso, sin asustar, sin infiltrar pánico en la sociedad. No se trata de vivir peor, se trata de vivir con sentido común, con lo mismo que tenemos, sin necesidad de mucho más y en simplemente respeto con la sostenibilidad del planeta, para que además de nosotros puedan seguir nuestras generaciones venideras aprovechándose de los mismos recursos, ¿no? A mí me parece que hay que revisar mucho el lenguaje en los medios. Es decir, catástrofe, ecocidio. Para nosotros fue un debate, es publicar o no la palabra ecocidio. Y quisimos hacerlo. O sea, estuvimos pensándolo muy seriamente, muy concienciadamente, hasta que decidimos que hay que alarmar. Claro que hay que alarmar. Pero si es que la situación apenas puede ser peor. O sea, se nos está yendo de las manos. Hay que alarmar dando esperanza. Y hay que alarmar también hablando de... Es decir, teniendo... ¿Cómo explicároslo? La percepción de que, en primer lugar, nada... O sea, evidentemente el cambio climático va a acabar con la especie humana. ¿So what? 5 extinciones anteriores demuestran que forma parte del funcionamiento del planeta Tierra. Y además no va a ser de un día para otro. No va a ser The Day After Tomorrow. Aquella película que yo me he acordado perfectamente. Yo me he acordado de la parte de la migración. Cómo los neoyorquinos terminaban pidiendo asilo en México, que me parecía divino, ¿no? Pues sí, es que estas cosas... Quiero decir, no va a ser de un día para otro, nos vamos a adaptar porque efectivamente somos resilientes, extremadamente resilientes. Mirad Gaza.
O sea, en Gaza la gente está viva. Ayer vi una foto fascinante. Era la farmacia más grande de Han Yunis. Han Yunis es una ciudad, vaya, debe tener 200.000 habitantes en la franja de Gaza, que ha quedado traducida a nada, escombros. Y a mí le han montado una tienda de campaña con la media luna roja, con una cruz y ponía farmacia en árabe. Nos acostumbramos, están siendo mutilados, están perdiendo extremidades. 10 niños al día, niños al día. Nosotros, insensibilizados, ellos están, como pueden, lidiando con ello. Los seres humanos, y os lo digo por experiencia en conflicto, nos acostumbramos a lo más bestia, aquello que nosotros desde aquí decimos, yo no podría, oh sí podrías, si te toca vas a poder y vamos a poder, evidentemente vamos a poder, porque va a ser progresivo, un cambio progresivo, nosotros vamos a ver parte del cambio diseminado a lo largo del planeta, no va a ser todo, evidentemente en un día y aquí en España nuestros hijos verán una gran parte. Y si no actuamos, nuestros nietos o se lo encontrarán todo o ya no habrá una nueva generación a la que seguir irá dando problemas. Por eso es importante tener la urgencia, hablar evidentemente con el rigor y la gravedad de las cosas desde mi punto de vista, que no pueden ser peores, o bueno, quiero decir, mejor no las empeoremos, y al mismo tiempo entendiendo que tenemos posibilidad de frenarlo. Porque cada momento, cada día que ganamos, damos un día a la ciencia para encontrar una u otra solución. Y yo sí creo mucho en las soluciones imaginativas, como os digo, para desacelerar un proceso que está encaminado a lo que está. Y quiero que también hay que asumir que no pasa nada en un momento dado si la raza humana se extingue, dado que bueno, no tenemos humanidad y tenemos una cantidad de problemas que casi somos nosotros, la plaga o el virus, más que los demás, ¿no? Creo que en los medios hay que revisar los enfoques. Es decir, basta de el espectáculo morboso, lo que hablábamos antes, la gran foto del incendio, Australia se quema, bueno, eso está muy bien, quiero decir, perfecto. El telespectador, el oyente, la audiencia se cansa, se fatiga fácilmente, rápidamente. Pasa con los donantes, con cooperación. Cada vez hay menos donaciones al exterior. Por algo llamado la fatiga del donante. La gente está harta de oír, de hablar de problemas en el exterior o de problemas aquí. O sea, nos estamos inmunizando. Esto ocurre también con las guerras. Cada vez tenemos menos empatía. Es decir, yo recuerdo cuando comienzo en periodismo, pues en los años 90, la guerra de Bosnia. Una imagen que fue el bombardeo del mercado de Sarajevo, 68 muertos, provocó un acuerdo de paz, que se forzara una intervención internacional y un acuerdo de paz. Han muerto 38.000, 40.000 personas, según los cálculos más optimistas en Gaza. En realidad los cálculos, porque ese cálculo de los 35.000 muertos se maneja desde el mes de febrero. Hoy en día, todos los expertos están hablando de que se duplica la cifra. 60, 70.000 personas muertas. Estamos hablando de 70.000 heridos. Estamos hablando de 11.000 desaparecidos. Pues cada vez parece que nos afecta menos. Es decir, el sometimiento a este tipo de imágenes, en lugar de generar solidaridad o empatía, nos está inmunizando. Nos parece que todo es un videojuego, nos está distanciando. Con lo cual yo creo que hay que cambiar en enfoques. Hay que cambiar y dar enfoques ejemplificantes, dar enfoques imaginativos sobre personas que ayudan a cambiar su entorno a muy pequeña escala, porque al fin y al cabo va a ser una suma de pequeños esfuerzos sociales y civiles, seguramente, los que consigan frenar el rumbo que hemos tomado, ¿no? Con lo cual yo creo que hay que aportar modelos sociales, buscarlos, los hay. Hay proyectos fascinantes de todo tipo. De cambio climático os puedo contar, acabo de estar en los campos de refugiados de Tinduf, del Sáhara Occidental, que está en Argelia. Ellos han generado desde huertas hidropónicas irrigadas con el agua subterránea, que hay bastantes reservas en el Sáhara Occidental, aunque son muy difíciles de excavar, hasta huertos urbanos. Cada casa tiene una pequeña huerta. ¿Por qué? Pues porque los fenómenos allí, el cambio climático es extremo. Me estaban contando que se pasan de temperaturas de verano, el verano allí son 50, 55 grados, a invierno en el mismo día. Si antes los sirocos eran ocasionales, marcaban el principio de la primavera o el principio del otoño, ahora se monta un siroco de un momento a otro. A mí me sorprendió uno, y es eso, las fuerzas de los vientos de las que os hablaba Fernando. El tornado que yo vi o el siroco que yo vi se comió 2 o 3 jaimas del tamaño, vaya, pues de esta propia tienda, de esta jaima, ¿no? Con lo cual, claro, todo esto está muy desatado. Un siroco es un fenómeno, además, me lo contaban las saharauis, que les impide ver, les impide ir al baño, les impide salir simplemente o recoger agua a su poza de agua, porque no ven, porque el viento es tan rápido, tan cegador, que realmente no ven, ¿no? Esto allí luego os contaré algo más, porque me parece un gran ejemplo de lo que podemos hacer y de las iniciativas, como digo, individuales, que me parecen muy bonitas, darles precisamente ese foco mediático de las que carecen, porque pueden
no solamente contagiar las ganas de hacer, contagiar la urgencia, sino contagiar también, generar otras ideas similares, parecidas o completamente diferentes que aporten, porque aquí todo vale, todo aporta. No creo que haya que aumentar con una sección, muchos medios se lo han planteado. A mí me sorprendió mucho el año pasado, hace un par de años en Estados Unidos, comprobar cómo New York Times o Washington Post no tienen sección climática. No, tampoco es una solución. Hay que infiltrar toda la información de clima, hay que infiltrar todas las conversaciones de clima, hay que infiltrar a los amigos del bar, el colegio. Es decir, a ver, esto es como cuando los chavales, pues yo les hablo de Gaza a mis hijos. Mis hijos aguantan la atención 10 segundos. Luego mentalmente están pues en Albacete o donde sea. No hay que estar juzgando, me temo, a los demás que no hacen las mismas acciones que tú. Pero si te preguntan, oye, ¿por qué el tren? Sostenibilidad. Gran sonrisa. A mí me parece más sostenible. ¿Quieren más explicación? Perfecto. Pero ir depositando semillas en personas acomodadas, hedonistas, que además creen que van a tener que renunciar a cosas para proteger el medio ambiente, cuando realmente no vamos a renunciar a nada y vamos a ganar en salud mental, física y del planeta. Creo también que hay que hacer talleres de concienciación a los periodistas y a los medios de comunicación, un poquito. A mí me ha llevado 2 años entenderlo. Me temo que hay muchos colegas que no están acostumbrados a enfrentarse a temas climáticos, no saben abordarlos. Me temo que os encontraréis con muchísimas incorrecciones, porque las correcciones con José fueron tremendas, porque es que yo, claro, como os digo, no soy una experta, pero tenemos que educarnos. Es que la clave es la educación. Como en esto, con todo, con el genocidio de Gaza y con el cambio climático. Y desde el lado de los medios de comunicación, obviamente, y aquí un poco de autocrítica, no sé si colegas periodistas, hay que acometer una renovación ética. Una vez más, lo ha dicho muy bien Pepe, aquí hay una crisis global, una crisis de valores. Y en esto entra Gaza, entra el cambio climático y entra absolutamente todo. No podemos dar en los medios de comunicación textos, consciente o inconscientemente, que suponen greenwashing, un lavado de cara a empresas contaminantes, y al mismo tiempo dar una pildorita de alguna historia positiva sobre lucha contra el cambio climático. No es coherente, hay que ser coherentes. Creo que los medios tienen que desarrollar ética y coherencia y que el público tiene que desarrollar mucho sentido crítico y empezar a cuestionarlo todo lo que leemos, darle 2 vueltas. Qué cómodo es recibir información por las redes sociales. Las redes sociales no son información, señores, es comunicación en todo caso. Hay que pensar antes de consumir, como decía Pepe, también antes de consumir información. Hay que pensar en lo que consumimos, en lo que nos nutre y en lo que nos está enfermando como sociedad o como individuos. Como os digo, yo creo mucho en la acción individual y ahí, bueno, ya tenéis vosotros los 2 grandes referentes que han estado antes de mí, ¿no? Que son grandes divulgadores. Hay que mantener el debate abierto, sin juicios, sin la coturra, sin el alarmismo, si queremos, con cinismo. Me ha gustado mucho la actitud de los 2, porque una risa al final es lo que te va a hacer que se te quede el argumento. Y a lo mejor nos falta sentido del humor. Quiero decir, como con Gaza. Yo ya es que no sé qué hacer para que la gente mira lo que está pasando. Pues a lo mejor haciendo un chiste de israelíes se entiende. No lo sé. Hay que introducir, como os digo, siempre que se pueda los argumentos ecológicos y quizá una buena manera de implicar a mucha gente que no lo quiere ver, al negacionista, etcétera, es sacar a relucir el impacto en su salud. En la salud de su hijo, en la salud de su madre, en su salud. Porque, como bien dice Naciones Unidas, One Planet, One Health, la salud del planeta garantiza nuestra salud como especie. Y si no descuidamos una, los demás también enfermamos. Y esto lo ha demostrado el COVID. Pero es que los estudios son espectaculares. Hay que revisar, como digo, nuestros hábitos de consumo, de movilidad, la forma de que viajamos, la cantidad de veces que viajamos y el por qué viajamos. Como os digo, lo de las enfermedades es muy interesante. La Organización Mundial de la Salud hace un par de días ha integrado el calentamiento global en la planificación sanitaria mundial, que implica que los 190 y pico países que integran la Organización Mundial de la Salud van a invertir en planes de contingencia para hacer frente a la consecuencia sanitaria, ¿no? El efecto sanitario. Algunas cifras que he encontrado al respecto que me han parecido espectaculares. El cambio climático, desde que el registro se ha agravado el 58% de enfermedades infecciosas, que es una barbaridad. Hablamos de que en el 2003 hubo una ola de calor con 70.000 muertos. 2003. Es que hace 21 años. O sea, no me quiero ni imaginar las olas de calor que vamos a ver ahora o que pueden estar viendo ya en India, que los datos también son espantosos, ¿no? Creo que los medios deben ser, os lo decía un poco antes, accesibles y al mismo tiempo rigurosos. Si perdemos la credibilidad del lector, perdemos completamente la confianza del lector. Creo que hay que apelar
a la colectivización por encima del individualismo. Y que es precisamente de lo que pegan las sociedades occidentales. El individualismo extremo, el no pensar que somos un todo. El ser humano es un ser, es un animal social. No se entiende sin la sociedad. Con lo cual yo creo que si conseguimos aplicar todo este discurso a toda una parte relevante de la sociedad que pueda ir permeando, sí que podemos conseguir algún tipo de cambio, aunque sean cambios mínimos que simplemente frenen. Creo que hay que ser realistas y que no hay que disimular, ni que hay, ¿cómo se diría?, patronize, no hay que disfrazar la realidad, no hay que ponerle tampoco filtros. Y creo que es interesante, que bueno, lo he contado antes, el hecho de hay que repensar en esta irreversibilidad, hay que repensar en la fortaleza del ser humano. Es decir, no podemos, la vulnerabilidad proviene precisamente de nuestros miedos. Al final todo es miedo. Las empresas juegan con nuestros miedos, explotan nuestros miedos, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? No estamos acostumbrados a las incertidumbres, solo a las certidumbres. Pero es que el mundo es pura incertidumbre. Era una de las consecuencias del COVID. ¿Cómo nos puede pasar esto? Porque lleva pasando toda la historia de la humanidad. Hay pandemias, efectivamente, que no nos hubiera tocado ninguna. Nuestro tiempo de vida también se corresponde a que el tiempo de vida del ser humano sobre la Tierra, habéis visto los datos que os ha dado Pepe, 5.000 millones de años el planeta Tierra, 200.000 años el Homo sapiens. Es que somos una pequeña muesca en este planeta. O sea, creo que estamos un poco sobrevalorados como especie, ¿no? Que es lo que me refería. Y ya os digo, creo que hay que preparar pues esa resiliencia a que perdamos seguramente muchísimas cosas, perdamos calidad de vida porque el clima nos va a obligar a ello, perfecto, debemos de crecer. Yo creo que hay que incorporar también la palabra de crecimiento al mensaje, como os digo, de los medios de comunicación. Hay que pensar un poco en que no se renuncie a cosas de creciendo y hay que entender que va a ser un proceso lento de adaptación al que nos vamos a adaptar. O sea, como os digo, en Gaza se están poniendo escuelas portátiles, hay cines portátiles para que los niños de Gaza que están en los campos de refugiados entre bomba y bomba puedan salir un momento del horror en el que viven desde hace 8 meses. Algo tan importante como mantener la salud mental. Pues es que hay que empezar, como os digo, a ser menos vulnerables psicológicamente, no hablo de físicamente, psicológicamente hay que ser más fuertes. Esto ocurre mucho en todos los países en guerra. La gente no sabe la resiliencia que adopta hasta que no se encuentra en la situación de tener que adoptar, no se ve obligada, ¿no? Y también nos pasó con la pandemia, que en 3 meses todo el mundo sabe ponerse un EPI. Vaya, pues entonces quiero decir, somos muy rápidos de aprendizaje, no creo que tengamos que tener miedo a simplemente evolucionar en esa dirección para conservar la salud del planeta. Además que nos acostumbraremos a que las cosas vayan a peor, a que haya cada vez más refugiados climáticos, a que el clima cambie demográficamente el planeta. Lo más triste de todo esto, si os digo la verdad, es que los que van a pagar el precio, y ya lo están pagando, son los africanos, que son el continente con menor huella de carbono, con menor número de emisiones del planeta, y sin embargo, los que más están pagándolo porque somos nosotros los que explotamos. Es decir, nosotros nunca vamos a pasar, seguramente Occidente va a pasar, evidentemente, hambre, va a pasar necesidad, va a ser todo mucho más caro. Como os digo, será progresivo. Es decir, yo voy a verlo, mis hijos lo van a padecer. Mi nieto, no sé si van a sobrevivir a ello. Perfecto. Pero en ese proceso hay que entender también que nos vamos a conseguir ir adaptando. Los pobres africanos, por ejemplo, a los que explotamos los recursos para vivir como estamos, porque todo al final se basa de minerales, se basa de piedras raras, se basa de la ambición de unos pocos. Ese es el problema, que el ser humano está marcado por la ambición. Ellos lo van a tener muchísimo peor que nosotros. Y esto también hay que repensarlo. El problema del hombre blanco colonial, que sigue expoliando hoy en día como si estuviéramos hace 2 o 3 siglos, ¿no? Voy a terminar ya, que tampoco os quiero dar bueno, ya está dando una turra que os pasa. Puede ser suficiente, como os digo, si sobreponemos ese interés individual, el interés común sobre el interés individual. Me parece tan fácil como eso, repensar simplemente la educación de los chavales, ¿no? Y os voy a leer una frase que resume muy bien todo esto, y ya con esto voy a ir acabando, que es de Ernesto Sábato. Cuando hablamos siempre, ¿no?, del desastre al que vamos, esta sensación apocalíptica que transmitimos muchas veces los medios de comunicación acerca de la situación que tenemos de la emergencia climática. La frase es: el ser humano sabe hacer de los obstáculos nuevos caminos, porque a la vida le basta el espacio de una grieta para renacer. Esa es la idea. Mientras haya grietas, mientras la naturaleza se abra paso, habrá esperanza, con lo cual lo que hay que hacer, me temo, es simplemente trabajar en pos de ganar la mayor cantidad de tiempo para que esa grieta dé lugar de nuevo a la vida. Y con esto lo voy a dejar. Muchas gracias.